Vamos a orar, hermanos, ahí como nos encontramos. Amantísimo Dios, en esta hora que tu palabra va a ser hablada, Señor, te rogamos que podamos tener pleno entendimiento de ella, Señor, pero que también podamos ser hacedores, Señor. Que en esta hora, Dios Todopoderoso, podamos despertar, Señor, y estar conscientes de la guerra que se está librando día tras día, Señor, y el papel que jugamos en ella. Que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, seas tú iluminando nuestro entendimiento y equipándonos y preparándonos para toda la batalla. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Voy a tratar de ser muy breve, hermanos, por cuestiones de tiempo, porque ya lo vimos todo con los niños, prácticamente ya este pasaje como 30 veces con los niños, pero quisiera que lo pudiéramos ver una vez más, un poquito diferente este enfoque. En los tiempos actuales podemos ver que hay constantes guerras, hay constantes conflictos, amenazas visibles e invisibles. Hace no mucho tiempo acabamos de pasar por una pandemia, que era una guerra prácticamente en la cual solamente nos correspondía cuidarnos, ¿sí? Pero no era algo visible o tan tangiblemente visible para todos y cada uno. Simplemente podíamos saber que por medio de saliva, por medio de cualquier cosa de contacto, podíamos contagiarnos. También podemos saber que, y no hace mucho tiempo, también ha habido conflictos y guerras que les dicen guerras cibernéticas o guerras digitales en el transcurso de los años, que hemos visto cómo han hackeado incluso al propio gobierno de México, y entre otras cosas más que son diario y son constantes. Pero todas estas guerras no son visibles. También la palabra de nuestro Dios nos habla de una guerra que no es visible y es una guerra espiritual. Primero, antes de explicar a qué se refiere esto, quisiera explicar a qué no se refiere. Hay hermanos, hay personas que han agarrado este término de guerra espiritual para ponerse un poquito, o más bien muy fuera del contexto a lo que marca las Escrituras. Cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos diciendo, hay personas que dicen, y no es lo correcto, que tenemos que andar orando por los ángeles, por el principado, por la potestad, porque cada uno gobierna al otro y 1,000,000 de cosas más. A eso no se refiere. También hay un libro que no sirve para mucho, pero hay un libro que se llama Cerdos en la Casa. Está muy mal ese libro, nunca lo lea, ni para qué le decía el título, porque no vaya a buscarlo. Pero entre una de las tantas cosas terribles que viene, esto parece chiste, pero sí lo dice el libro, dice, por así decirlo, estos hermanos que creen de manera equivocada lo que es la guerra espiritual, casi creen que los demonios se especializan, así como usted se especializa en sus estudios, así creen que los demonios se especializan, y dicen que hay un demonio del sueño. De repente anda por aquí bastante, que dicen estas personas que es un puerquito, ¿sí? Que se sube en la cabeza de los hermanos y que tiene unas pezuñas que le agarra los párpados y se los baja, ¿no? Entonces cuando se ande durmiendo, hágala así por si las dudas, ¿no? ¿No? Pero a lo que voy, o lo que es cierto, eso no existe, eso no es verdad, eso no nos habla de las Escrituras, eso no tiene ningún sentido con lo que nos habla de las Escrituras, pero lo que sí es cierto tal cual es que las Escrituras hablan y dicen que existe una guerra espiritual. Y esta guerra, es importante entender lo que sí es esta guerra. Esta guerra, hermanos, inicia desde el principio, en el momento en el cual Satanás tiene celo de lo que es Dios y quería ser igual a Dios. ¿Por qué cree usted que el diablo odia tanto a la humanidad? Dice su palabra, porque el hombre y la mujer fueron creados a la imagen ¿de quién? A la imagen de Dios. Satanás quería esa imagen en su vida, quería ser igual a Dios, ¿sí? Pero no se le concedió de esa forma, sino que al hombre se le concedió ser hecho a la imagen de Dios. Es por ello el ímpetu de Satanás de buscar destruir la imagen de Dios en el hombre a como dé lugar, ¿no? El propósito más grande de Satanás es buscar destruir la imagen de Dios en su vida, en nuestra vida y en la vida de todos y cada uno de nosotros, y quedar en ruinas esa imagen de Dios, ¿no? Es por ello, hermano, que la palabra de nuestro Dios nos insta o nos da 5 mandatos, o quisiera verlo así, 5 mandatos urgentes para estar preparados para esta guerra espiritual que amenaza nuestras almas. Y eso lo quisiera ver en este pasaje de las Escrituras, ¿sí? 5 mandatos urgentes para estar preparados en la guerra espiritual que amenaza nuestra alma. El primer mandato dice así:
el primer mandato lo encontramos en el verso 10, que es fortaleceos en el Señor y no en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Creo que es muy importante este tema antes de entrar a ese punto. Es sumamente importante este tema porque a veces como cristianos, decía una hermana que su hija se sentaba en sus laureles porque decía que ya sabía todo lo del examen y al último andaba batallando estudiando. Creo que nosotros como cristianos a veces nos acostamos en nuestros laureles pensando que la vida cristiana es de color de rosa, ¿no? Yo le pido a Dios, Dios me da, así nada más abro la boca y ya tengo todo lo necesario para vivir, ¿no? Pero no, hermanos, desafortunadamente la palabra de nuestro Dios nos insta a entender, recordar y tener presente que estamos en una guerra y debemos de estar preparados, ¿no? Y lo primero es, decíamos, el primer mandato urgente para estar preparados para esta guerra espiritual es fortaleceos en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. En el verso 10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de nuestras fuerzas, ¿no? Dice de su fuerza, ¿no? ¿Esto qué nos hace entender a nosotros? No nos dice este verso, hazte fuerte, sino sé fortalecido. No se trata de tener confianza en nosotros mismos, sino con el contrario, por la desconfianza, por saber cómo somos, decimos tenemos que recurrir a nuestro Dios, porque no podemos bajo nuestras propias fuerzas, sino en dependencia completa de nuestro Señor. Cristo es quien venció el pecado, Cristo es quien venció a Satanás en la cruz y Él es la fuente de fuerza para todo cristiano. Hermanos, Dios no nos ha llamado a ir a buscar la tentación para vencerla, de ninguna manera. Cristo nos ha llamado a fortalecernos en Él. Dice su palabra, separados de Él, ¿qué dice? Nada, ¿sí? Ni levantarnos un día más para trabajar, ni tener fuerzas para soportar todas las cosas difíciles que soportamos en la vida. Lo que necesitamos es a Cristo para todos nuestros días, para todo momento, bajo todas circunstancias. Lo que más necesitamos es a Cristo y su fuerza en nuestra vida. De hecho, si nosotros recordamos, Jesús no solo es nuestro modelo, Él es también nuestra fuerza. Nuestra fortaleza proviene de estar unidos a Cristo. ¿Se acuerda cómo en esta parábola que menciona a Cristo Jesús como que Él es la vid y nosotros los pámpanos? ¿Cómo puede el pámpano permanecer? ¿Cómo puede sobrevivir el pámpano? Dice, permaneciendo en Él, permaneciendo en Cristo. Nosotros solamente podemos permanecer si estamos conectados a Cristo, porque Él es nuestra fuerza. Dejemos de confiar en nuestra propia prudencia, dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, moralidad, en nuestras propias emociones y podamos acudir a Cristo, a su palabra día tras día para ser fortalecidos en Él. Tal vez muchos de aquí podrán decir, no, yo creo en el Señor y Él es mi fortaleza. Pero muchas veces es muy diferente decirlo y hacerlo. Hacer o confiar o demostrar, mejor dicho, que el Señor es nuestra fortaleza es decirle, Señor, yo sin ti no puedo. Señor, necesito, no es querer, es necesito leer tu palabra, es necesito orar. ¿Por qué? Porque ahí encuentro fuerzas para mi día a día, ¿no? Y separados de Él, nada podemos hacer. El segundo mandato urgente para estar preparados para esta guerra espiritual es ponte toda la armadura de Dios y no solo una parte. De hecho, en el verso 11 y en el verso 13, Pablo repite esta idea, que nos pongamos, no nos dice una parte, nos dice toda la armadura de Dios, ¿sí? Toda la armadura de Dios, ¿sí? Y eso es interesante, nos ayuda a entender que las cosas muchas veces en la palabra no son separadas. Pregunta fácil y sencilla, hermanos, ¿cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Uno, porque dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero no dice los frutos, ¿no? No es un árbol con diferentes frutos, hermano, es un fruto, ¿sí? Y cuando nosotros lo volvemos a leer decimos, no decía frutos, no dice frutos, dice el fruto del Espíritu es,
¿no? Y eso es interesante. También la armadura no nos sirve de nada tener una parte de la armadura y ya, sino lo que nos sirve es tener toda la armadura de Dios. Toda esta armadura es provista por Dios. Cristo, también vemos que incluso de manera muy interesante, Isaías 59:17 nos habla de esta armadura también en Isaías. Y Isaías 59:17 dice así, hablando de una profecía de cómo iba a ser Cristo nuestro Señor, dice: pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como manto. Esto nos habla de Cristo, de una profecía antigua sobre Cristo. Pero Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto de Romanos 13:14 nos ayuda a entender algo que quería decir el apóstol Pablo. Pablo en Romanos nos dice: Cristo es la vestidura perfecta por la cual tenemos toda la armadura. Y aquí en Efesios nos describe toda la armadura. Nos da a entender algo muy importante. Cristo es la armadura que usted y yo necesitamos. La armadura, de manera resumida, no es otra cosa más que vivir como Cristo vivió. Él es nuestro modelo, Él es nuestra fuerza, Él es todo lo que necesitamos. Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermano, cuando estemos perdiendo la fe, cuando estemos perdiendo la esperanza, cuando estemos perdiendo la paz, la paciencia, el temperamento, cuando estemos perdiendo la guerra, recordemos quién es nuestra fuerza y quién es lo único que necesitamos. Necesitamos vestirnos de Cristo. Muchos tratan de resistir con solo el escudo de la fe. Muchos dicen: yo tengo mucha fe y puedo hacer todo esto. Pero en muchas ocasiones nos faltan entender la justicia que tenemos por medio de Cristo. No basta con tener fe, sino se basa en la verdad. No basta con ser buena persona si no se tiene el yelmo de la salvación. Necesitamos tener toda la armadura de Dios. Tercer mandato urgente para estar preparados para esta guerra espiritual es permanecer firmes en medio de un enemigo real e invisible. Dice en el verso 12: no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Esto nos habla precisamente que nuestro enemigo no es humano, sino es espiritual, Satanás y sus demonios. Me gusta mucho, hermano, el himno 600 que dice, que precisamente dice que el Averno tiembla de pavor ante el nombre del Señor, ¿no? O el el himno de Castillo Fuerte que fue escrito por Martín Lutero, que dice: acósanos Satán, ¿no? Está increíble que estos grandes hombres de Dios, si alguno le pudiera tener miedo al diablo, estos hombres de Dios nos dicen: no, hombre, el diablo viene y me hace los mandados. O sea, estos hombres de Dios realmente desafiaban a Satanás y a todo lo que él tenía, diciendo y pensando que su batalla no era suya, sino era del Señor, y que ellos podían pelear toda la batalla que quisieran. ¿Por qué? Porque Cristo venció por ellos. Y eso es hermoso, hermano, y nos ayuda a recordar la palabra lucha en el griego en el cual se escribe esta porción de Efesios. Nos ayuda a entender que esta guerra es un combate de cuerpo a cuerpo, es a lo que se refiere en el griego, y esa es una guerra personal. Precisamente es contra nosotros, porque el diablo lo que más desea es destruir la imagen de Dios en nuestra vida. No se libra desde la distancia, sino desde la cercanía, desde la vida cotidiana, desde las tentaciones, desde las mentiras, desde la desesperanza, desde el orgullo, desde la incredulidad. En otras palabras, cuando nosotros dañamos al prójimo, ahí Satanás va ganando. Cuando nosotros no cumplimos nuestro rol como padres, ahí Satanás también va ganando. Cuando nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades como ser iglesia, ser familia de Dios, ahí también Satanás está ganando. Cuando no hacemos las cosas para la gloria del Señor, cosas tan sencillas de nuestro día a día,
ahí también Satanás está ganando. Dice Jesús que si tan solo le dijéramos fatuo al hermano, ya pecamos y ya somos condenados como homicidas. Ahí también, cuando le pitamos al de enfrente que queremos que Dios se lo lleve porque no avanza en el semáforo en verde, ahí también Satanás va ganando. Cada vez que usted y yo nos alejamos del carácter de Cristo, se distorsiona la imagen de Dios en nuestra vida. Ahí también, hermanos, Satanás va ganando. No crea que la guerra es algo que solamente de rodillas y ahí vamos a estar peleando. Sí, en parte sí, hermano, pero es en nuestro día a día, en nuestro caminar, en cada palabra, ni siquiera en palabras, solamente en cada pensamiento. Ahí también se está librando la guerra. No minimicemos el poder del enemigo. No vivamos como si la vida cristiana fuera de paseo. Si estamos pasivos, estamos perdiendo. Debemos de despertar y entender en qué situaciones nos encontramos de la guerra. El cuarto mandato urgente para estar preparados para la guerra espiritual es: usa cada parte de la armadura con convicción. No voy a explicar por millonésima vez, como ya lo hicieron los niños, lo que es la armadura de Dios, pero de manera muy sintetizada solamente voy a decir esto. El cinto de la verdad nos habla de una firmeza doctrinal, de una sinceridad interior, de entender que Cristo es la verdad absoluta. La coraza de justicia, no de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. El calzado del Evangelio es la disposición constante a proclamar el mensaje de paz, el mensaje de salvación. El escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, dudas, acusaciones, culpas, ansiedades. El yelmo de la salvación es para tener la plena seguridad que en la protección de nuestra mente es porque Él nos ha salvado. La espada del Espíritu, nuestra única arma ofensiva, es la palabra de nuestro Dios, y debemos no solamente decir, mira cómo muevo la espada, sino saber usar la espada, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? El ejemplo más claro y tangible es cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, y ante todas las tentaciones de Satanás, ¿con qué contestó? Con la palabra de nuestro Dios. La pregunta para nosotros sería: ¿sabemos cuáles son nuestras tentaciones? ¿Conocemos con qué nos va a buscar tentar el diablo? Y segunda, ¿con qué porción de la palabra le vamos a contestar a Satanás? ¿Sí? Debiéramos de ser conscientes que flaqueamos y de dónde flaqueamos, pero también debiéramos de ser conscientes qué nos dice la palabra de manera textual y clara en contra de esas tentaciones. Jesús es la verdad, nuestra justicia, el príncipe de paz, el autor de la fe, nuestra salvación y el verdadero eterno, el verbo eterno. Cristo es toda nuestra armadura. No basta con conocer la armadura, hay que usarla, meditar en su palabra, creer en el Evangelio, predicarlo, rechazar la mentira con la verdad y aclarar nuestra identidad en Cristo. Y quinto y último mandato que quisiera hablar de la palabra de nuestro Dios, de este pasaje, el quinto mandato urgente para estar preparados para la guerra es orar sin cesar y no dejar de clamar por otros. Del verso 18 al 20, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero la oración no es parte de la armadura, pero es el ambiente donde toda la armadura está activa. Sin oración somos como soldados distraídos, que tenemos todo el armamento, tenemos todo lo equipado, pero estamos viendo cualquier otra cosa menos ser conscientes de que estamos en una guerra. La oración nos ayuda a entender que estamos en una guerra en la cual dependemos completamente de nuestro Dios. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, una persona completamente docta, entendida de la palabra, en gran manera, le pide al pueblo que oren por él todo el tiempo, con toda oración y con toda perseverancia, por todos los santos y por él, para que pueda predicar el Evangelio. Cuando leo esto, yo me siento tan pequeño a comparación de Pablo,
demasiado pequeño a comparación de Pablo, y digo, si Pablo le rogaba a la iglesia que oraran para él, para que él pudiera predicar, pues cuánto no más yo, y creo que todos nosotros debiéramos de decirle: Señor, si Pablo no podía él solo, ¿no? Y algunos consideran, no sé qué tan cierto sea, algunos consideran que los estudios de Pablo son equiparables a tres doctorados de Harvard. Algunos comentan, digo yo, mi licenciatura del estudio del seminario CRES no creo que se compare mucho con los estudios de Pablo, sinceramente, pero digo yo, si Pablo necesitaba tanta oración para poder hablar con denuedo, con autoridad la palabra de Dios, creo que nosotros necesitamos bastantito más, ¿no? Un poquito más tal vez, nada más, ¿no? De oración para que podamos hablar ante los demás con la palabra de nuestro Dios. Pero también dice, y por todos los santos. Eso nos ayuda a entender, hermanos. Podemos estar equipados, podemos tener, conocer, comprender la armadura de Dios, pero todo esto es en vano, todo esto no lo podemos usar correctamente si no vivimos en oración. La oración es plena y completamente indispensable. Es como un predicador daba esta ilustración. Es como decir que un soldado que está en medio de la guerra tiene todo su armamento, pero él está imposibilitado para poder ver al enemigo y tiene que hablar con su walkie-talkie y tiene que pedir ayuda, tiene que pedir dónde tiene que atacar, a dónde tiene que dirigirse. Todas las indicaciones las tiene que tener por radiocomunicación, y sin ese radio él está imposible de ganar esa batalla. Eso es la oración, hermano. Ahora, nosotros debemos de orar por la iglesia, por los pastores. Nos dice la palabra: orad por vuestros pastores. Debemos de estar despiertos como soldados, entender que Dios nos llamó a orar y a obtener toda la armadura de nuestro Dios. Y sin la oración, toda la armadura está como oxidada. Vivimos en una guerra que no se ve, pero esta guerra es real, no se puede evitar, no podemos ignorarla, no podemos ganarla bajo nuestras propias fuerzas, pero Cristo tiene la batalla ganada solamente en Él. ¿Y por qué es importante todo este tema para todos los que estamos aquí presentes? Una, si usted es creyente en Jesucristo, debiera de ser muy consciente. Dicen por ahí, no es un texto bíblico, pero espero que se lo sepan, tampoco es un refrán popular, pero creo que sí es verdad. Al que no ora, el diablo no se lo saben, qué bueno. Dice, al que no ora, el diablo se lo devora, ¿no? No voy tanto a eso de la oración, pero sí voy a algo. No podemos estar neutrales. De ninguna manera podemos estar neutrales. No es solamente, el cristianismo no solamente es pasárnosla bien diciendo que Dios me va a ayudar. El cristianismo habla de compromisos, de responsabilidades, de amar a Dios por encima de todas las cosas. El joven rico se acercó a Cristo y se fue entristecido porque Cristo le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, mejor dicho, dalo a los pobres todo lo que tienes, ven y tú y sígueme. Y él se fue entristecido porque tenía que amar a Cristo por encima de todas sus riquezas y no podía. La vida cristiana, hermano, Cristo les dijo: el que no me ame más a mí, más que a padre o a madre, no dice no puede venir, no, dice no es digno de mí, digno. Creo que muchos ya lo hemos aprendido. He escuchado esta frase en estos últimos días y dicen: lo aprendí a la mala. Si usted no lo ha aprendido a la mala, le voy a dar un consejo. Si no estamos activos en la palabra de nuestro Dios, en la oración, si no estamos activos en nuestra vida cristiana, el diablo nos va a zarandear. Y ahí, cuando nos zarandee, vamos a entender: era cierto, es mejor estar activo, porque si estando pasivo en nuestra vida cristiana, el diablo nos va a zarandear y nos va a hacer y deshacer, ¿no?
Pero como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, el diablo nos ha pedido para zarandear tu vida, ¿sí? ¿Se acuerda qué le dijo el Señor? No te apures, Pedro, no te va a pasar nada. No es cierto, no te va a tocar nada. No, le dijo, no te preocupes, hemos rogado para que no te falte la fe, ¿no? Y a lo mejor Pedro nada más pasó saliva porque entendió que lo iban a zarandear. Pero espero que nosotros podamos entender, hermano. Cuando dice la parábola, con eso termino, la parábola de los dos cimientos, nos dice que una casa se asentó sobre la arena y otra sobre una piedra, y que vinieron los ríos, los mares, las tormentas y todo esto, pero pregunta, ¿a qué casa vino toda la tempestad? ¿A las dos? No a una. ¿Y eso de qué nos habla? A nosotros también, igual como a cualquier otra persona, va a venir tiempos de lluvia, de tormenta, de ríos. Van a querer destruir nuestra casa, pero todo depende de en dónde estamos cimentados, si sobreviviremos o nos iremos con toda la tormenta. Si hubiere alguien aquí sin Cristo, déjeme decirle algo. Esta guerra es real, y el diablo va a buscar y procurar destruir la imagen de Dios en tu vida y dejarte muy alejado del Señor, muy alejado del Señor. Lo único de lo que estamos hablando aquí es que solo Cristo puede salvarnos, solo Cristo es nuestra justicia, solo Cristo es la verdad. Él es el autor y consumador de la fe y la paz que realmente nosotros necesitamos. Si quieres prevalecer firme en esta guerra, solamente es recurriendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si no, simple y sencillamente serás destrozado. Yo te invito a que en esta hora podamos recurrir a Cristo, y sobre todas las cosas, yo les invito a todos los padres aquí presentes, dice su palabra, que si encaminamos a nuestros hijos en el camino del Señor, cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Pero esto no solamente nos habla de una promesa de que nosotros traigamos a los niños y ya. Nos habla de una exhortación para nuestra vida, que nuestro deber es traerlos al Señor. Ese es nuestro deber. La pregunta para nosotros es, ¿lo estamos haciendo? Y déjeme recalcarlo y aclararlo. Traer a nuestros hijos al Señor no es traerlos a la escuela dominical, no es traerlos a la hora del culto, es enseñarle la palabra en todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia, desde que se despiertan hasta que se duermen, dice en Deuteronomio. Esa es no es de la iglesia la responsabilidad de criar a los hijos en el temor del Señor, a sus hijos en el temor del Señor. ¿Es responsabilidad de quién? No del pastor, no le estoy haciendo así porque sea del pastor, de todos nosotros como padres, ¿sí? Mi esposa es maestra, y algo que me ha dicho, y creo que todos los que son maestros lo saben, todos los padres que están, no solamente que después de la escuela están con sus hijos, ya hiciste la tarea, tienes que hacer la tarea, que le están muele y muele y muele, y que aparte de eso están diciendo, te pidieron una plana, pues vas a hacer otra para mí y otra para tu papá. Todos esos padres tienen hijos, normalmente lo más común, tienen hijos de 10. ¿Se imagina que aplicáramos lo mismo para la escuela dominical? Que cuando salieran los niños en la casa, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pudiste comprender de la armadura de Dios? ¿Me lo puedes explicar? Ahora tú y yo vamos a hacer una plana. Ahora tú y yo vamos a comprender más de ello. Hermano, la responsabilidad no es de la iglesia, es de nosotros como padres. Nosotros deberíamos de ser los maestros en nuestros hogares para que esos niños el día de mañana puedan comprender y vivir con toda la armadura de Dios. Yo les invito a que tengamos este compromiso con el Señor también, no solamente de nosotros vestirnos de la armadura de Dios, sino también ayudar a que nuestros hijos entiendan y comprendan la gran necesidad que tenemos todo ser humano de vestirnos con la armadura de nuestro Dios. Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.
Dios santo y bendito, en esta hora hemos hablado de tu palabra, Señor, y creemos firmemente, Señor, que tú nos has llamado para comprender un poco más de lo mucho que tú tienes para con nosotros. Te rogamos que en medio de esta guerra, a todos y a cada uno de mis hermanos, nos podamos sentir preparados, sabiendo, Señor, que dependemos de ti, sabiendo que tú nos has dado todas las cosas, bendito Dios, para librar esta batalla, y que podamos tener la plena confianza y seguridad que no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la fortaleza que tú nos has dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que en esta hora, Señor, primero podamos salir bien preparados, confiados, Señor, que ni el diablo y sus huestes celestiales malignas, Señor, pueden hacernos retroceder, porque nuestra vida depende de nuestro bendito y amoroso Salvador. Pero también, Señor, te rogamos en esta hora de manera muy especial por cada uno de los niños de esta escuela de formación cristiana, por esos niños de lo que ha sido esta escuelita bíblica de vacaciones, Señor, que puedan, Señor, a su corta edad estar completamente preparados para las tentaciones, para todos los momentos, Señor, que el diablo quiera venir a zarandear sus vidas, Señor, que ellos puedan recordar esta escuelita bíblica de vacaciones y puedan decir: mi vida depende de Cristo, mi vida depende del Señor. También te ruego, Señor, por cada uno de los padres aquí presentes, Señor, que podamos ser preparados, capaces, Señor, de entender esto. Tú nos has llamado, Señor, a tener esta responsabilidad de cuidar a estas joyas preciosas que tú nos has dado, Señor, que son nuestros hijos, que en algunos casos son nietos, Señor, para ayudarles a prepararse para esta guerra que todos estaremos librando día tras día. Bendice a los padres, Señor, ayúdales, Señor, día tras día a capacitarse, a entender tu palabra, para que ellos también la puedan enseñar a los pequeños, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, ayúdale a entender la realidad de esta guerra, el deseo tan ferviente que tiene el diablo de destruir su vida, y que la único medio y forma para ser restaurado, para ser transformado, para vivir conforme a tus caminos, es la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Seas tú vistiendo, Señor, a todos nosotros con tu vida, con las vestiduras de Cristo en nuestra vida, Señor, y que en esta hora nos podamos presentar justos ante un Dios justo y amoroso. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, Dios. Amén.